Vale, en este vídeo vamos a ver cómo podemos integrar dentro del TINA, un software gratuito de simulación de circuitos, un circuito específico como es el LM7805, que es un circuito, un regulador de tensión que nos va a sacar una tensión constante de 5 voltios. Este circuito lo usaremos normalmente pues, en rectificadores de tensión para conseguir sacar una tensión final estable. Vale, os dejaré el link a esta web en la que explica detalladamente cómo podemos utilizar el software para hacer una simulación normal. Tiene un vídeo propio y después tiene unos pasos para poder integrar un modelo específico. Aquí en este caso estaba integrando el LM7812, pero nosotros lo vamos a utilizar para integrar el 7805. Básicamente lo que nosotros necesitamos es buscar en internet Spice Regulator es .live y ahí nos aparecerá en el primer enlace un enlace a GitHub donde está un repositorio actualizado de los reguladores. Entramos en esa web y nosotros aquí podremos descargar la librería completa. Normalmente la ruta en la que están guardadas las librerías del TINA es en la carpeta raíz, en C, archivos de programa 86, Design Soft, TINA 9, Space Live. Aquí nosotros vamos a guardar nuestra librería de regulators.live. El circuito que nosotros querríamos integrar debería estar aquí dentro de Voltage Regulators, ¿vale? Pero no está integrado de serie en las librerías. Así que nosotros lo vamos a tener que añadir de forma manual, ¿vale? Y para ello, vamos a ello. Tools, New Macro Wizard. Aquí elegimos el nombre de nuestro componente. En nuestro caso va a ser LM7805. Y lo vamos a coger de la librería. Aquí ya nos sale directamente el Space Live, donde lo hemos puesto. Y aquí estará, empieza por R, así que buscamos por la R. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir. Vamos al siguiente. Y aquí nos aparece una lista de todos los componentes que tenemos ahí descritos dentro de esa librería. Vale, como veis tenemos muchos circuitos de mucha índole, pero el que nos interesa en este momento es el LM7805, que es el regulador de tensión que nosotros estábamos buscando ahora mismo. Aquí ya nos aparece, nos autodetecta que tiene 3 entradas, ¿vale? Y ahora vamos a seguir los siguientes pasos de la librería. Básicamente, aquí ya hemos seleccionado, nos ha salido esto, y aquí es donde nosotros vamos a tener que elegir el símbolo que nosotros queremos que mejor se ajusta con el componente que nosotros tenemos. Vale, lo hace a Save from Library. Y entonces aquí tenemos y podemos elegir la que nos interesa más dentro del componente. Este, por ejemplo, no está mal porque tenemos entrada, GND y output. Vale, podemos buscar dentro de la librería, podemos buscar algún otro que nos convenza más. Vale, pero bueno, realmente ese yo creo que está bastante bien. Sí, el resto yo creo que no encajan. No, vamos a dejar ese. Vale, el siguiente paso ya sería dándole al botón de Next y aquí ver un poquito cómo están las conexiones. Aquí nos falta esta conexión 1, ¿vale? Que no la estaba detectando, la movemos y automáticamente ya la tenemos todo enlazado. Vale, la podemos dar a Next y podemos guardar en macrolib, podemos guardar ya nuestro modelo. La vamos a guardar, de macrofile is ready to use, insert. Y ya directamente le tenemos el componente para poderlo usar. Vale, ahora ya simplemente sería poner los elementos que nosotros necesitamos, pues una fuente de tensión,
Con control R rotaremos los diodos. Si nos fijamos en el datasheet de este componente, nosotros veremos que el LM7805 siempre viene acompañado de 2 condensadores de desacople. Y esto se puede ver en el modelo esencial del circuito. Básicamente lo que nosotros tenemos siempre a la entrada es un condensador de 0,33 microfaradios y un condensador en la salida de 0,1 microfaradios. Estos condensadores se ponen de forma... se ponen siempre para mejorar el funcionamiento del circuito y desacoplar y filtrar las señales que tenemos a la entrada y salida. Debido a que este circuito realmente pues al final tiene una frecuencia con la que abre y cierra unos contactos, ¿vale? Y puede inyectar ruido a la entrada y la salida, y estos son los condensadores ideales para poder filtrar y mejorar la salida. Así que, bueno, siempre los pondremos junto con el circuito, ¿vale? Así que este condensador 2 y este condensador 3 realmente son definidos por el circuito, no son condensadores que nosotros pongamos porque... digamos, bueno, pues queremos conseguir un menor rizado, o queremos bajar la variación de tensión que tenga el circuito, como sí que va a ser este condensador. Este condensador sí que lo vamos a diseñar expresamente para eso, para que la tensión que nosotros tenemos a la salida de este condensador realmente tenga, entre los bornes de este condensador, tenga menos rizado y nos permita con el regulador sacar una tensión constante, perfecta, ¿vale? Nosotros vamos a poner ahora aquí la carga. Una carga de 1 kiloohmio, por ejemplo. Nosotros podemos ver la tensión que tenemos aquí antes del filtro y la tensión que vamos a tener después del regulador, perdón, no del filtro, sino del regulador. Este circuito de
¿Vale? ¿Cómo se va a comportar este circuito? Pues lo que va a hacer es... Esta sería la tensión que nosotros tendríamos en la fuente, la tensión de entrada. Después de esa tensión de entrada, nosotros pasamos por los diodos que nos van a rectificar la señal, ¿vale? Que lo que nos van a provocar es que en la carga, después de esta rectificación, lo que nosotros vamos a tener en la carga, a lo que estamos conectados, va a ser una señal que no va a tener parte negativa, sino que vamos a tener otra vez otro pico positivo, ¿vale? Esta parte de aquí quedaría anulada, parte negativa, y lo que haría este puente de diodos es coger la fuente y conectarla a la inversa en la carga, por lo que la carga lo único que vería sería dos picos positivos, no vería un pico negativo, ¿vale? En esta parte. Bien, después de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues después de eso, en la carga, nosotros vamos a tener pues un condensador, y después de ese condensador nosotros aquí tendremos el circuito del regulador. Ese circuito del regulador pues tendrá también un condensador para quitar las componentes parásitas, tendrá el regulador y tendrá otro condensador. Estos dos condensadores son siempre fijos. Y por último, lo que nosotros tendremos fuera del regulador, lo que tendremos será la carga o el circuito que nosotros queremos alimentar, ¿vale? Y aquí tendremos la caída de tensión que nosotros tenemos en la salida de nuestro regulador. Este regulador en específico, el 7805, lo que hace es sacar una tensión estable de 0,5 voltios. Pero para ello, internamente tiene que permitir caer... tiene que haber una diferencia entre la entrada y la salida, o sea, aquí la tensión mínima para que esto funcione tiene que ser de 7 voltios. Esa es la tensión mínima. Vale, pero ¿qué tensión nosotros tenemos realmente aquí en el condensador? La tensión del condensador. ¿Cuál es la tensión que nosotros vamos a tener en el condensador? Pues la tensión en el condensador realmente, pues nosotros la podemos dibujar con una tensión que va a ser así. ¿Vale? Y que realmente nos va a venir por el del anterior. Y aquí nosotros vamos a tener una variación de tensión entre estos dos puntos. Esta variación de tensión que nosotros tenemos aquí, o variación de tensión en los bonos del condensador que nosotros utilizamos para filtrar la tensión que nos sale del rectificador. Esta variación de tensión depende de dos cosas. Depende del valor de la capacidad que tenemos y de la corriente que nos está demandando la carga. Estas dos cosas son las que más nos va a influir. Bueno, también depende de la frecuencia con la que tengan estos picos, pero normalmente la frecuencia viene ya marcada por el tipo de instalación alterna que nosotros tenemos y suele ser 50 Hz o 60 Hz, dependiendo en qué zona del planeta estemos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en España es 50 Hz, en América o en Estados Unidos pues se suele utilizar 60 Hz. Vale, entonces, ¿qué es ese E-out? Pues la E-out realmente es la corriente que el circuito de linealización, el regulador de tensión, nos está pidiendo, ¿vale? Este sería el regulador de tensión. Ese regulador de tensión, como va a estar sacando una tensión fija, 5 voltios, y vamos a tener una tensión fija, una resistencia fija en la salida, pues nosotros podemos considerar que la corriente que nos está demandando ese circuito va a ser constante. O sea que todo esto, realmente, toda esta parte de aquí, nosotros la podemos entender como si fuera una fuente de corriente constante. ¿Vale?
Esto sería una aproximación de esto. Claro, pero lo malo de suponer esto como una fuente de corriente constante es que no vemos la tensión constante de la salida, no vemos la corriente que va por la resistencia y no vemos los problemas que puede tener el regulador de tensión cuando la tensión en la entrada del regulador baja de 7 voltios. O sea, no permite que haya una caída de tensión dentro del regulador de 2 voltios al menos. Esto es una simplificación que nos hace entender cómo realmente ese condensador se va a descargar y cómo va a ser este tramo de aquí, ¿vale? En el que está conduciendo solamente el condensador y en el que, perdona, este tramo de aquí es en el que nosotros tenemos que la carga está siendo alimentada a través del condensador y que el circuito equivalente que nosotros tenemos aquí realmente pues es algo bastante simple, es simplemente un condensador y ya el regulador, o sea, aquí tendríamos nuestro regulador y aquí tendríamos la resistencia de salida, ¿vale? Y entonces cuando nosotros estamos en esta zona, ¿vale? Que hemos marcado, aquí es donde está cayendo la tensión del condensador porque se está liberando las cargas que se han quedado acumuladas en el condensador, se están liberando a través del regulador y llegando a la carga que tenemos en el sistema, ¿vale? Realmente las otras zonas, o sea, esta zonita de aquí, esta de aquí, lo que estaremos es cargando ese condensador a través del rectificador, o sea, de nuestro puente de diodos. Y aquí se estarán produciendo unos picos de corriente bastante altos a través de esos diodos para cargar en poco tiempo, en este pequeño periodo, cargar el condensador lo suficiente para que pueda estar liberando el corriente de forma continua y tener una tensión mucho más estable, con unos términos de alterna muchísimos menores y un valor medio más alto, ¿vale? Del que podríamos tener después del puente de diodos, ¿vale? O sea, los condensadores, el condensador en este punto es bastante esencial para conseguir estabilizar la tensión y conseguir que el valor medio que nosotros tenemos en la carga final pues sea muchísimo mayor, ¿vale? Y que podamos aprovechar más la energía. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? Pues vamos a ir a simularlo para tener una idea más clara. Para simularlo, nosotros aquí ya tenemos montado el circuito que hemos visto ahí y nosotros ahora podemos darle... Vale, pues hemos puesto 40 milisegundos, vamos a dejarle pues un segundo, a ver qué es lo que nos muestra. Vale, aquí como vemos realmente el sistema ha tendido a estabilizarse a un valor a una tensión bastante baja, ¿vale? 750 milivoltios. Lo más seguro es porque no esté configurado correctamente la fuente de corriente alterna, ¿vale? Que aquí tendremos que darle y configurar la señal. Básicamente tenemos aquí que es como si fuera un circuito escalón y no, nosotros necesitamos una señal alterna en el que la amplitud de esa señal pues vamos a ponerle que sea 20 voltios, ¿vale? Y la frecuencia 50 Hz. Vamos a ponerlo otra vez 40 milisegundos. Vale, y aquí ya estamos empezando a ver cómo sería ese circuito, ¿vale? Cómo va a trabajar. Si nosotros nos fijamos aquí, lo que nosotros estamos viendo por un lado es la tensión de entrada de nuestro circuito,
que sería esta. Esta sería la tensión de entrada de nuestra fuente. Por otro lado tenemos la tensión, he cogido la misma, perdonad. La tensión de salida del puente rectificador, que tenemos, que sería esta. Y por otro lado tenemos la tensión de la carga, ¿vale? Como vemos, la tensión del puente rectificador sí que hace aquí una pequeña bajada, ¿vale? Y aquí se queda cargado. ¿Por qué se queda aquí cargado? Porque la tensión a la que estábamos haciendo trabajar el regulador ha bajado del mínimo al que puede operar y entonces se ha desconectado. Al desconectarse, la corriente que ha ido por la carga, la corriente que nosotros tenemos aquí yendo hacia la carga, como no hay tensión, pues no hay corriente, entonces no se descarga más este condensador. O sea, no estamos consiguiendo trabajar correctamente. ¿Eso por qué es? Porque realmente nuestro condensador, aunque sí que está haciendo que la tensión no baje tan rápido como la tensión de entrada, ¿vale? No consigue que funcione, no consigue mantener la tensión. O sea, nosotros necesitamos aumentar este condensador para que no baje tanto. Si en vez de ponerle un microfaradio, pues le ponemos, vamos a ponerle 200 microfaradios, nosotros podremos ver cómo ahora pues esa tensión es muy estable y ahora la tensión que nosotros tenemos a la salida de nuestro circuito es estable, súper estable, ¿vale? Esta tensión que nosotros tenemos aquí, esta sería la tensión que tenemos a la que está sometida la carga y nosotros podríamos ver cuál es ese valor. O sea, es 5 voltios exactos y no varía en el tiempo, ¿vale? Nosotros podríamos coger y ver cómo, si nosotros ponemos una tensión en esta gráfica, podemos ver cómo sí que varía, ¿vale? La cosa es que nos hemos pasado de dejarla estable, ¿vale? Podemos poner un condensador mucho menor, realmente. Si nosotros ponemos un condensador en vez de 200 microfaradios, ponemos uno de 20 microfaradios y le damos a analizar, nosotros vemos como aquí se ven las variaciones de la tensión a la que tenemos, ¿vale? Después en el condensador, en el VF1, y vemos como de estable sigue siendo la tensión en la salida. Vale, esto nosotros realmente podríamos tener incluso más, un circuito más, como sería en la realidad. En la realidad nosotros no vamos a tener directamente la fuente de tensión alterna directamente conectada a nuestro circuito, sino que lo que tendremos será un transformador, debido a que la tensión que tiene la tensión de entrada no es 20 voltios de amplitud, sino pues suelen ser unos 320 voltios. Esto, si lo queremos calcular, pues serían los 230 eficaces que estamos acostumbrados a ver. ...230 por raíz de 2... ¿vale? Unos 325 voltios. Entonces aquí cogeríamos y pondríamos aquí 325. 50 hercios. Y esto sería realmente lo que simularía un enchufe de tu casa, ¿vale? Entonces esto lo conectaríamos. Y al otro lado conectaríamos así. La relación que nosotros vamos a tener aquí de espiras es lo que realmente nos va a marcar la diferencia entre la conversión que nosotros vamos a tener entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Al final la tensión de salida no es más que el número de espiras del secundario partido del número de espiras del primario por la tensión que nosotros tenemos en el primario. O sea, básicamente si lo escribimos esto, nosotros tendremos que, si aquí tenemos una fuente de tensión y aquí tenemos el bobinado del transformador, la tensión que nosotros vamos a ver aquí en el secundario, pues
Aquí tenemos N1 y este es N2. N1 y N2 pues hace referencia a la relación de espiras que tenemos en el transformador, que siempre es el factor de los factores más importantes. Lo que nosotros vamos a tener es que N2 partido de N1 por V1 nos va a dar el valor que tenemos en V2. O sea, si N1 es mayor que N2, lo que vamos a hacer es reducir la tensión que tenemos en la entrada. Nosotros aquí tenemos una tensión en la entrada de 325 voltios de pico. Normalmente cuando nosotros miramos con el polímetro no vemos esa tensión, la tensión de pico. Nosotros estamos acostumbrados a ver el valor eficaz, debido a que si nosotros ponemos un polímetro en un enchufe, lo que nos está mostrando el polímetro siempre es el valor eficaz. El valor eficaz de una tensión no es más que el valor de pico en una onda senoidal, ¿vale? El valor de pico por partido de raíz de 2. Realmente el valor eficaz pues es una formulita que sería simplemente pues raíz cuadrada de 1 partido entre t de la integral en un periodo completo desde t1 hasta t1 más t de la tensión que tengamos al cuadrado por diferencial t. Y esta sería la expresión de del valor eficaz, que básicamente lo que está haciendo es, al elevar al cuadrado, lo que está considerando es como positivos aquellos valores, o sea, en una señal alterna. Lo que se está quedando es con el área, ¿vale? Con lo que ha variado la tensión desde 0 hasta el valor que tenga en ese instante de tiempo, ¿vale? No modifica, o sea, lo considera como positivo tanto aquellas tensiones que son positivas como aquellas tensiones que son negativas. O sea, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, menos 5 voltios y lo elevamos al cuadrado, menos 5, pues nos va a quedar 25 voltios. O sea, siempre esa integral lo que va a hacer es integrar siempre valores positivos, por lo que siempre va a ir creciendo. Nunca vamos a tener un valor eficaz negativo, ¿vale? Es imposible. Vale, al final, si nosotros tenemos una raíz cuadrada de un valor al cuadrado, esto es igual a la fórmula de valor absoluto de v. ¿Vale? Así que eso es lo que está intentando hacer aquí, hacer la suma de todos esos valores, hacer la integral de esa señal, ¿vale? Considerando todos los valores como positivos. Y al final, bueno, está haciendo la integral del valor absoluto. Y lo divide entre el periodo, que al final es el tiempo en el que estábamos mirando. Eso es la definición de un valor eficaz. Bien, me he enrollado aquí un poquito. Venga, vamos a pasar a lo siguiente. Si nosotros queremos tener en la salida final 5 voltios y nosotros hemos visto ya aquí en el circuito cómo realmente aquí hay una diferencia de tensión. Esta diferencia de tensión que nosotros tenemos aquí vale, nosotros aquí podríamos hacer la diferencia de tensión que tenemos entre VF1 y VF2. Entonces, VF1 menos VF2. ¿Vale? Si nosotros hacemos esta, lo que nosotros vemos es que en este intervalo en el que es lineal, ¿vale? En el que no está, en el que vemos la caída de tensión, nosotros podemos ver el valor que tiene esa caída de tensión y podemos ver, bueno, en este momento es 1,51, ¿vale? Porque se está incrementando, pero lo que nos dice el datasheet es que esa caída de tensión puede ser de 2 voltios hasta 2,5, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque si no conseguimos superar ese
o sea, que la tensión que nosotros saquemos donde el condensador supere ese umbral, la tensión en la salida no va a ser estable, sino que va a estar todo el rato en función de la... en función... ¿Cómo decirlo? En función de la tensión que nosotros tengamos en el condensador, ¿vale? Y no vamos a conseguir esto, que es lo que nosotros queremos, una tensión estable que sea igual en todos los momentos, ¿vale? O sea, 5 voltios en todos los instantes de tiempo, sin depender de la onda que nosotros tengamos en la entrada. Vale, entonces... bien, necesitamos hacer la relación de espiras que nosotros tenemos en este... A ver... Ok, vamos a utilizar este otro transformador, un transformador ideal para no meter ahora problemas. Y vamos a ponerle un ratio de... bueno, esto es lo que deberíamos calcular. Sabiendo de las gráficas, nosotros ahora ya sabemos cuál es la caída de tensión que teníamos. ¿Vale? Entonces nosotros podemos aprovecharnos de las gráficas para sacar cuáles son los valores que nosotros queremos. ¿Vale? Nosotros cogemos de la gráfica el valor mayor y el menor y viendo la diferencia que tenemos entre uno y otro, nosotros podemos ver, pues tenemos una caída de tensión de 3,54. Si nosotros queremos que la tensión mínima que tengamos es de unos 7 voltios, ¿vale? Lo que nosotros tendremos es que tener un pico de unos 10,5, ¿vale? Si nosotros queremos un pico de 10,5 voltios, si nosotros queremos tener una tensión de pico después donde el condensador, ¿vale? De 10,5 voltios, y nosotros tenemos una tensión de pico en la entrada de 325 voltios, ¿cuál sería el factor que nosotros tenemos por el cual tenemos que dividir esa tensión de entrada? Pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es 325 entre 10, ¿vale? O sea, la relación que nosotros queremos de espiras entre N2 partido de N1 básicamente serían los 325 partido entre 10,5. Y esto nos queda unos 30,95. No es voltios, sino es la relación que hay entre uno y otro. Vamos a probarlo. No sé si tenemos que ponerlo como 30,95, o sea, vamos a ponerlo como 30 directamente. No sé si tengo que poner 30 o 1 partido entre 30, ¿vale? Porque eso depende de cómo esté el ratio creado. Vale, entonces le damos aquí, le damos a Transient, le damos a OK y vemos un poquito la gráfica. Vale, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo la tensión de la entrada, estamos viendo la tensión de las... esta es la tensión del generador, que ahora mismo realmente pues no nos interesa realmente ver la tensión de la... O sea, no nos interesa... Vale, no...
Esa tensión no nos interesa. Tampoco nos interesa la tensión, la diferencia, y nos interesa solamente esa, y nos interesaría la tensión que nosotros tenemos en la salida, o sea, la variación de tensión que tenemos entre esos dos puntos. Para eso, pues lo vamos a poner es un meter, un medidor, y ese medidor lo vamos a conectar aquí y aquí. De esa forma sacaremos la tensión diferencial que hay entre esos dos puntos. No lo podemos sacar directamente entre este punto y GND, debido a que la GND que tenemos aquí, que es la que nos marca la referencia, no es este punto, ¿vale? Este punto no es GND, este punto a veces será VCC, será este punto, y otras veces estará conectado con GND, o sea, es variable, no tenemos directamente conectado GND al transformador, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pedirle que nos haga otra vez. Si nosotros nos acercamos, vale. No estamos viendo. Vale, está claro que lo que estamos poniendo es, estamos aumentando, o sea, tenemos que cambiar el ratio al revés para que no tengamos ese problema. Entonces esto tiene que ser menos 30, no, 1 partido entre 30. Vale, pues 1 partido entre 30 no nos deja, así que 0,0333333. Vale, y ahora sí que estamos viendo ya las tensiones y demás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que una de las cosas que no hemos tenido en cuenta es el efecto de los diodos, que cuanto menores son las tensiones que nosotros tenemos, más nos afecta. Sí que estamos consiguiendo la extensión de pico que queríamos, ¿vale? Realmente aquí la estamos consiguiendo, ¿vale? Nosotros queríamos una tensión de pico de unos 10,5, pero por culpa de los condensadores y demás, pues estamos consiguiendo una tensión menor, ¿vale? Aquí realmente estamos teniendo una tensión de 9,875. Y si nos ponemos aquí, lo que estamos teniendo es una tensión mínima de 6,45. Que si nos fijamos en este punto, podemos ver cómo realmente la tensión en el regulador cae un poquito, ¿vale? Porque no estamos conservando esa mínima tensión, esa mínima diferencia de tensión entre la tensión del condensador y la tensión que nos va a sacar el regulador. Esta gráfica de aquí la podríamos quitar porque ahora ya no pinta nada. Y esto básicamente serían las señales más importantes, donde nosotros tenemos la tensión que nuestro circuito está sacando, y por otro lado esta es la tensión que tenemos en los bornes del condensador. Y esta sería la tensión que tenemos en el secundario de nuestro trafo, ¿vale? Como veíais antes, en el trafo, en el primario, lo que tenemos es la tensión del enchufe, que está a unos 325 voltios de pico. Y aquí ahora lo que nosotros tenemos es una tensión que tiene una tensión de pico de 10,82, ¿vale? Esto ya tenemos una muchísima menor caída de tensión hasta los 5 voltios, que es la tensión que nosotros queremos trabajar con ese condensador. Nosotros somos capaces de bajar la caída de la diferencia de tensión entre los picos, o sea, si no tendríamos ese condensador, la diferencia de tensión sería de 10,82, porque ese pico, esa onda, llegaría aquí a 0 y después volvería otra vez a subir, ¿vale? Pero gracias al condensador, la variación que nosotros tenemos, pues ya no es de 10,82. Ahora la variación que nosotros tenemos es de aproximadamente 3,33 voltios, o sea, hemos conseguido bajar a un tercio la caída de tensión que nosotros tenemos en el sistema. Con ello hemos aumentado el valor de continua y con ello hemos permitido el uso de circuitos como el regulador de tensión, el LM7805, que nos permite
básicamente tener una tensión súper constante en la salida que la vamos a poder utilizar para alimentar nuestra electrónica, para cargar un móvil, para hacer lo que nosotros realmente queramos con ella, ¿vale? Al final, la mayoría de los equipos informáticos funcionan en continua. Es mucho más barato y mucho más rentable y mucho más optimizado transportar la energía en alterna, pero a la hora de consumirla siempre necesitamos transformadores y elementos que nos conviertan de esa alterna que tenemos en el enchufe a continua, que será lo que alimente a todos los dispositivos que tenemos después. Entonces, bueno, este circuito es un circuito básico para ello. Bien, una cosa que os pueden pedir es el tema de añadir a un circuito. O sea, aquí el cálculo del valor eficaz que nosotros tenemos en una determinada tensión, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí queremos ver la tensión que tenemos, el valor eficaz de una determinada señal, nosotros podemos modificar, podemos añadirle parámetros aquí para poder conseguir una expresión u otra, ¿vale? Aquí realmente, por ejemplo, eh, ta, ta, ta. Si nosotros queremos sacar el valor eficaz del TINA, a ver, siempre toda la información la vamos a tener en internet, pero una de las cosas más importantes de esta vida y de la carrera es que realmente sepáis buscar por vosotros mismos, ¿vale? Valor eficaz, TINA. Si nosotros queremos sacar los valores eficaces, continua, valor de continua, etcétera, de una señal, lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, darle a Process y Average. Y entonces de esa forma nosotros aquí tendremos de forma rápida pues el valor medio de la tensión, que sería 8,05, y el valor eficaz, 8,24. ¿Vale? Al final estos dos valores se tienen que parecer mucho cuando solamente tenemos valores positivos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros lo podemos editar, el valor, end time, start time, estos valores no nos interesan a nosotros realmente. A nosotros tampoco nos interesa, y solo nos interesa pues el valor medio y el valor eficaz realmente, y tenemos que poner, pues esto es VF1. Vale, pues VF1 tiene estos valores. Entonces cogemos y lo podemos poner aquí. VF1 tiene esos valores. Seleccionamos ahora la tensión de salida y damos a Process, Average. Nos sale un valor medio de 4,77 y 4,88. De hecho, ¿eso por qué es? Porque nosotros estamos cogiendo desde el valor inicial y tenemos este momento inicial en el que la tensión no está estable.
Si nosotros queremos que eso no ocurra, nosotros lo que tendríamos que hacer es análisis transcendent, y aquí en vez de 0 pues ponemos 20 y aquí ponemos pues 60 milisegundos, ¿vale? Que si no nos saldría 20 segundos y 60 segundos y eso sería enorme, ¿vale? Entonces aquí ahora podemos quitarnos esta, le damos a zoom total y ahora vemos como ya desde el inicio esta tensión es estable, ¿vale? Lo que nosotros tenemos es que esta tensión de aquí es la VF2, que sería la tensión que tenemos después del regulador, y tenemos aquí la tensión que sería después del rectificador del puente de diodos y con el condensador, ¿vale? Como vemos, pues son dos tensiones que son muy parecidas a como las teníamos antes. Esta tensión de aquí, ahora mismo no sé qué es. Vale, esta es la función que yo me había creado pero no, ahora mismo no la necesitamos, así que lo único que necesitamos es estas dos. Si nosotros pinchamos en esa señal, le damos a Average, nos saca aquí todos los valores, como ya lo habíamos visto antes, le damos a editar, quitamos todo esto, no nos interesa, y aquí ponemos VF1. Vamos a OK. Después pincharemos la otra señal, aquí, damos a Process, Average, quitamos esto. Como vemos ahora ya el valor medio nos está saliendo 5 y el valor absoluto también nos está saliendo 5. Eso quiere decir que el valor de alterna es 0, ¿vale? O sea que tenemos prácticamente 0, y lo que tenemos es una señal continua sin términos de alterna. Entonces tenemos una señal muy buena, ¿vale? Vemos aquí como sí que cambia de uno a otro, ¿vale? Entonces ya vemos el efecto que nos hace en nuestra señal realmente el regulador de tensión, ¿vale? Pues bueno, con esto ya habríamos terminado. Esta gráfica de aquí ahora nosotros la podemos copiar y nosotros la podemos poner en nuestro circuito. La podemos pegar aquí. A ver, un segundito. Nosotros podemos tener aquí ya nuestra gráfica en la que veamos el circuito de un golpe y podamos ver también cómo es el procesado de ese archivo. Vale, aquí realmente lo malo es que al reducirlo para que entre correctamente en el tamaño, pues vemos que se queda un poquito alterado y no se llega a apreciar correctamente pues los textos y demás. Así que bueno, es siempre mejor tener abierta esta pestaña y poder ver los distintos las distintas simulaciones. Nosotros incluso podríamos modificarlas o cambiar el título o añadir un texto describiendo algún parámetro más de esta escala. Vale, una cosa interesante de esto es que bueno, nosotros podemos tener siempre aquí todas las simulaciones que nosotros hagamos y vamos a poder hacer las referenciadas a los puntos que nosotros tengamos aquí. Nosotros podemos cambiarle los textos, etcétera. Pues bueno, hemos visto un poquito cómo usar la herramienta de Tina, ¿vale? Que es un software gratuito que utiliza PSpice, que podemos utilizar cualquier librería de Spice que haya ahora mismo por ahí.
y por ejemplo con lo que hemos hecho con el LM7805. ¿Vale? Y poder simular multitud de circuitos de forma sencilla. Aparte, pues eso, es un software bastante intuitivo. Texas Instruments le da muchísimo soporte con todos sus componentes. Y realmente a mí para ser un software gratuito y que no te pide licencia ni marearte, ni tienes que piratear ni nada, me parece que ofrece unas características muy buenas. ¿Vale? Hay software más profesionales y demás, pero para lo que se suele necesitar habitualmente, pues viene muy bien. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer gráficas con un elemento que varía en el tiempo, ¿vale? Nosotros podremos hacerlo así, ¿vale? En el que nosotros podemos decirle cuál sería el start value y cuál sería el end value. Realmente en este caso aquí podríamos ser la tensión, que pues la tensión de entrada pues varía entre todos estos números, y podríamos decirle que pues nos represente 20 tipos diferentes. Entonces nos damos a OK y le damos análisis to transient y le damos a que no lo pinte. Vale, esto ya le cuesta un poquito más y vemos aquí realmente pues todas las señales que nos aparecerían, ¿vale? Por culpa de que la tensión de entrada pues es variable, básicamente. Entonces, bueno, vamos a quitarnos todas las señales de entrada. Vamos a pintarlo y vemos cómo por culpa de esa variación en la tensión de entrada, ¿vale? Nosotros podemos tener todas estas combinaciones de tensiones, ¿vale? He puesto muchísimas, he puesto 10 combinaciones distintas, pero igual nos valdría con 3 para ver el punto máximo, el punto mínimo y el punto medio, ¿vale? Aquí veríamos todo el abanico y cómo va, ¿vale? Es excesivo, así que nosotros podemos entrar aquí, meternos en los parámetros y ahora mismo no nos sale, o sea, nosotros nos tenemos que meter pues dándole aquí, metiéndonos y viendo los valores a los que depende. En vez de 20, pues vamos a ponerle 3, que es lo que suele estar por defecto, y vamos a simularlo otra vez. De esa forma pues nos sale todo mejor, más sencillo. Y aquí ya tenemos los valores que van a tener la tensión. Vemos que con la tensión mínima la onda llega a no ser suficiente para que se mantenga estable la tensión. Vale, esto sería la tensión que tendríamos en la salida del regulador con 260 voltios de pico en la tensión de entrada. Vale, esta tensión lo que nos va a indicar es eso, pues que cuando nos... No sé por qué me aparece por ahí, pero bueno. Aquí tenemos la tensión de entrada y vemos cómo se estabiliza a 5 voltios, pero cuando tenemos ese pico del condensador hacia abajo, como tenemos que tener esa diferencia de tensión entre entrada del circuito de rectificador y salida, nosotros vemos que para el mismo instante de tiempo pues tenemos la tensión del condensador, tenemos 5,04 y la tensión que nosotros vamos a tener en la salida del rectificador es 3,54, o sea 1,5 voltios de caída de tensión, es lo que tiene integrado en las simulaciones de internamente el archivo de PSpace que hemos usado. Esto realmente dependerá de la implementación del circuito, yo creo, y en algunos circuitos será incluso algo mayor, ¿vale? De 1,5, pero bueno, en este caso es 1,5 y vemos aquí ese problema que puede tener, aunque la tensión del condensador no baja de 5 voltios, vemos cómo aún así nos presenta ese problema de que la tensión en la salida, por culpa de la caída de tensión en el regulador, va a ser menor de 5 voltios, por lo cual no va a funcionar correctamente los aparatos electrónicos que nosotros pongamos después, si son sensibles a la tensión de alimentación, y en el momento que baja de 5 voltios pues presentan comportamientos anómalos. Eso dependerá de los elementos que pongamos después. Y pues esa sería la última cosa que nos quedaría de ver. Realmente si nosotros queremos eliminar el efecto que tenemos
O sea, con esta herramienta nosotros podemos hacer que sea variable cualquier cosa. Nosotros podríamos ver incluso pues cuál es el efecto de cambiar el condensador desde 10 micros a 40 micros. Sonte permite que utilicemos lo de un elemento que varía, ¿vale? Y hacer las simulaciones en los parámetros de ese elemento de un elemento solo, ¿vale? O sea, no podemos hacer de dos elementos que varían al mismo tiempo, ¿vale? Entonces aquí lo veríamos y esto serían las distintas curvas que nosotros tendríamos por culpa de esos condensadores. Me está pillando varios. Sí, me está sacando varias gráficas con las dos combinaciones. Algo que no debería. Vale, si nosotros le damos a eliminarlo, yo creo que ahora ya sí que no lo hará bien. Sí, ahora ya sí que no lo está sacando bien. Y vemos cómo esa pendiente de la tensión que tenemos a partir de que empieza a conducir el condensador, cómo cambia en función del valor del condensador que nosotros ponemos. Aquí podemos ver las distintas valores que tiene el condensador. Aquí tiene 10 microfaradios, aquí tiene 25 microfaradios y aquí tiene 40 microfaradios, y podemos ver en cuál de ellos va a funcionar correctamente y en cuáles vamos a tener problemas. Está claro que con la de 10 microfaradios, pues aquí la tensión que nos sale en la salida de la carga, pues está claro que tiene problemas e incluso llega a tensiones de 3,3 voltios. ¿Vale? En cambio, con las otras tensiones, cuando nosotros tenemos pues el condensador de 25 microfaradios o el de 40, pues no presenta ningún pico hacia abajo y eso nos permite pues ver que no vamos a tener problemas, ¿vale? En la simulación. En la simulación no, en la implementación real del circuito. Bien, pues con esto yo creo que ya hemos terminado. Yo creo que hemos visto ya muchísimas cosas del TINA y si tenéis cualquier duda, pues ponerla, ¿vale? En los comentarios. Hasta luego.